diciendo P, esa es la proposición. Y la otra proposición que dice es Q, Santa Cruz es parte de Brasil. Si queremos aplicar la disyunción, decimos P o Q. Este símbolo como una V se lee O. Y se lee P o Q, precisamente, ¿no? Donde, si hacemos la disyunción entre estas dos proposiciones, vamos a decir, Santa Cruz es un departamento o es parte de Brasil. ¿Ya? Entonces, haciendo un cuadro de veracidad de esto, un cuadro de verdad, podemos decir que si P es verdadero y Q es verdadero, P o Q es verdadero. Si P es verdadero y Q es falso, entonces P o Q es verdadero. Si P es falso y Q es verdadero, entonces P o Q es verdadero. Y cuando P es falso y Q es falso, en ese único caso, P o Q va a ser falso. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando las dos proposiciones son falsas, recién en ese momento la proposición de disyunción va a ser falsa. En cualquier otro caso va a ser verdadera. Vamos a anotar los cuadros que hemos visto hasta aquí para que tomemos, recordemos, refresquemos la memoria y apliquemos los ejercicios que les voy a plantear en este momento. Tenemos ahí, ¿no? El primero, que era el de negación. P y no P. Cuando P es verdadero, no P es falso. Pero cuando P es falso, no P es verdadero. Es lo lógico, ¿no? Como les decía hace un momento, si yo digo hoy es un día soleado y esto es verdadero, puedo decir o puedo negar esa proposición diciendo hoy no es un día soleado y esa proposición ya sería falsa, ¿no? Ahora, tenemos también P y Q, que es la conjunción. Y es como una flecha hacia arriba, como les dije la vez pasada. Y solamente cuando ambas proposiciones son verdaderas, P y Q es verdadero. En cualquiera de los otros casos es falsa. Si P es verdadero y Q es falso, entonces P y Q es falso. Si ambos son falsos, P y Q es falso. ¿Ya? ¿Esto para qué nos sirve? Para lo que vamos a ver en un momento más. Vamos a los ejercicios. Ejercicio número 1 está planteado en la página número 18. ¿Ya? Yo voy a hacer de estos ejercicios unos 2, si es posible 3. Y a partir de ahí ustedes hacen el resto. ¿Ya? No voy a hacerlo todo porque el trabajo de esto va a ser para ustedes y ustedes me van a mandar fotos de sus hojas, esas del práctico, o ese trabajo para que yo pueda evaluar o calificar a partir de ahí. Empecemos. Dice el ejercicio número 1, simboliza y determina el valor de verdad de cada proposición, luego realiza la negación y determina el valor de verdad de la nueva proposición. Muy bien. Tenemos número 1, dice, Santa Cruz produce soya. ¿Ya? Cuando dice simboliza, yo le coloco un símbolo, una letra que lo represente. Entonces yo digo, la proposición P es Santa Cruz produce soya. ¿Cuál será el valor de verdad de esta proposición? En Santa Cruz se produce soya, ¿no? En ese caso es verdadero. Ahora, ya hice la primera parte, simbolizar y determinar el valor de verdad de la proposición. Dice, luego realiza la negación y determina el valor de verdad de la nueva proposición. Entonces, si yo voy a negar esta proposición, primero en el símbolo le coloco el no, ¿no? No P. Y su proposición quedaría de la siguiente manera. No P, dos puntos, Santa Cruz no produce soya. Y el valor de verdad de esta nueva proposición va a ser falso. ¿Por qué? Porque si P es verdadero, no P es falso. Vamos al ejemplo número 3. En el ejemplo número 3 dice a cuadrado menos b cuadrado es igual a menos b entre paréntesis y al cuadrado. ¿Ya? ¿Qué es lo que hago yo primero? Lo simbolizo. Entonces yo digo una letra, ¿no? En este caso R, dos puntos, a cuadrado menos b cuadrado igual a, entre paréntesis, a menos b elevado al cuadrado. Ya lo estoy simbolizando. Ahora determino su valor de verdad. Esto de aquí no es verdadera. ¿Por qué no es verdadera?
Porque factorizando esta diferencia de cuadrado voy a tener yo a más b por a menos b, que no es a menos b al cuadrado. Eso ya lo vimos en factorización y producto notable en tercero y segundo de secundaria. Entonces, esto es falso, ¿no? No es igual esto que este aquí. Ahora, cuando yo niego esta expresión, entonces yo voy a decir no eres. No se olviden que el símbolo de negación es este apóstrofe ahí como si fuera una ñ, pero delantecito de la letra. No eres, dos puntos seguidos, a al cuadrado menos b al cuadrado. No es igual, fíjense, el símbolo igual está tachado, no es igual a menos b entre paréntesis al cuadrado. Ahora, esta expresión de aquí, cuando decimos a al cuadrado menos b al cuadrado, no es igual o es diferente de a menos b al cuadrado, ahora sí podemos decir que esto es verdadero. Porque la respuesta de esto no es igual que la respuesta está aquí. Ahora pasemos al último de este tipo. Dice la proposición 12 mayor que 15. Entonces, yo le voy a dar un valor de verdad. Entonces, yo diré S es igual a 2 puntos, 12 mayor que 15. Ahora, yo me fijo esto y me doy cuenta que esto también es mentira, ¿no? Es falso, porque 12 no es mayor que 15. Entonces, yo digo falso. Falso, ya está, ya lo he dicho que es falso. Ahora, para cambiarle o para negar esta expresión, coloco la apóstrofe delante de la S y digo no S, dos puntos seguidos, 12 no es mayor que 15. Fíjense, el símbolo mayor que está tachado, entonces significa no es mayor que 15. Y esa expresión ahora es verdadera. El ejercicio número 2 dice, construye una proposición compuesta utilizando el conectivo lógico conjuntivo y determina su valor de verdad. Pues bien, para esto tenemos que tener en cuenta el valor de verdad de cada proposición que utilizamos y luego cuál es su relación cuando tenemos en medio el conectivo lógico de la conjunción, el conjuntivo, ¿no? Dice, el número 2 lo voy a hacer yo y luego creo que el número 3 también. El número 2 dice la proposición número 1 o la P, Japón no está en Asia. Y la otra proposición dice, que también es parte del número 2, dice Japón fabrica automóviles. Entonces, si yo quiero relacionarlos ambos con el conectivo lógico conjuntivo, diré, bueno, primero voy a ver, ¿no? Japón no está en Asia. Eso es falso, porque sabemos que Japón está en Asia. Y ahora, Japón fabrica automóviles, es verdadero, porque sabemos que Japón tiene una fábrica grande de automóviles. Esto es lo primero que debemos ver, su valor de verdad de cada una de las dos proposiciones. Una vez vemos este valor de verdad, ya aplicamos el conectivo lógico conjunción. Decimos P y R. Entonces, vamos a decir Japón no está en Asia y fabrica automóviles, ¿no? Ahora, luego dice determina su valor de verdad. Entonces vamos a decir, como la primera es falso, P es falso, y verdadero, la segunda es verdadero, entonces decimos falso y verdadero. Esto es igual, según nuestra tabla lógica, cuando el primero es falso y el segundo es verdadero, entonces es falso. ¿Qué quiere decir esto? Que es falso. Que Japón no está en Asia y fabrica automóviles, totalmente falso, ¿no? Aunque la segunda parte sea verdadero, no importa porque si una de las dos es verdadera, las dos tienen que ser verdaderas. Y al ser la primera falsa, entonces automáticamente ya no interesa si la primera es verdadera o no. O la segunda es verdadera. El número 3 dice, la proposición S, 6 por 6 es 36. Y la proposición T dice, raíz de 36 es igual a 6. Entonces, 6 por 6 es 36, entonces es verdadero. Y la raíz de 36 es 6, también es verdadero. Si aplicamos el conectivo de conjunción, vamos a decir S y T. Y decimos nosotros, 6 por 6 es 36 y raíz de 36 es 6.
¿Por qué utilizamos el mismo conectivo lógico y no la letra I? Porque esto es símbolo matemático, simbología matemática, y esta I es parte de la simbología matemática, entonces la usamos directamente ahí. Como ambas son verdaderas, entonces la resolución o la respuesta también va a ser verdadera. El siguiente es el ejercicio número 3, que está en su página 20 de su texto, y dice así. Construye una proposición compuesta utilizando el conectivo lógico disyuntivo y determina su valor de verdad. El ejemplo 4 dice, la proposición P, las sillas tienen 5 patas. Y la proposición R dice, las mesas tienen espaldares. Como podemos darnos cuenta nosotros, la primera proposición es falso. Las sillas no tienen 5 patas, por lo general tienen 4. Y las mesas tampoco tienen espaldares. Lo que tienen espaldares son las sillas. Ambas son falsas. Si decimos P o R, estamos utilizando el conectivo lógico disyuntivo, P o R. En este caso, decimos las sillas tienen 5 patas o las mesas tienen espaldares. En este caso, como ambas son falsas, decimos que la primera es falsa y la segunda es falsa. Cuando las dos son falsas, entonces la proposición viene a ser falsa, ¿no? En el ejemplo número 5 dice, o mejor dicho, 3 dice, la proposición S 0,25 mayor que 0,5. Y la proposición T dice, raíz cúbica de 27 es 3. La primera proposición es falsa, porque 0,25 no es mayor que 0,5. Es como decir que 20 centavos tiene más valor que 50 centavos. Falsos. Y la raíz cúbica de 27 sí es 3, entonces esa es verdadera. Si queremos utilizar el conectivo lógico disyuntivo entre estas dos proposiciones, decimos S o T, de donde vamos a tener 0,25 mayor que 0,5 o raíz cúbica de 27 es igual a 3. En este caso, la primera es falsa y la segunda es verdadera. Y el conectivo lógico disyuntivo me dice que solamente son falsas si las dos son falsas. Pero si una de las dos es verdadera o las dos son verdaderas, entonces viene a ser verdadero. ¿Por qué hay esa diferencia? Porque aquí, por ejemplo, en el conectivo lógico, en el anterior ejemplo, tenemos que una de las dos tiene que ser verdadera para que sea verdad. No importa cuál. En este caso, ninguna es verdadera. Como ninguna es verdadera, entonces todo es falso. En este caso aquí, en el ejemplo número 3, la segunda proposición era. Entonces me dice, ¿esto es verdadero o esto es verdadero? Pero hay una verdad entre los dos. Cuando hay una verdad entre las dos proposiciones, entonces asumimos que la proposición en sí va a ser verdadera. Luego viene la condición o implicación. ¿Qué quiere decir esto? Vamos a verlo con un ejemplo. Si tenemos una proposición P que dice Mario estudia Derecho y tenemos una proposición R o Q que dice Mario será abogado, cuando hablamos de implicación queremos decir P implica Q y se lee si P entonces Q. Entonces quiere decir que si Mario o si pasa algo con P, entonces va a pasar algo con Q. ¿Cómo podemos expresar nosotros esta proposición o estas dos proposiciones utilizando la condicional o la implicación? Decimos lo siguiente. Si Mario estudia Derecho, entonces será abogado. ¿No? Entonces, aquí podemos ver una tabla de verdad para la proposición en sí. Lógicamente, no estamos asimilando que este es verdadero, o que este es falso, o que este es falso y este es verdadero, ¿no? Estamos viendo todas las posibilidades que se pueden dar. Ahora, si P es verdadero y Q es verdadero, entonces la implicación es verdadera. Si P es verdadero y Q es falso, entonces la implicación será falsa.
Si P es falso y Q es verdadero, entonces la implicación será verdadera. Y si P es falso y Q es falso, entonces la implicación será verdadera. ¿Qué pasa cuando hablamos de implicación? Solamente es falso cuando el primero es verdadero y el segundo es falso. En cualquiera de los otros casos es verdadero. No nos olvidemos de eso, ¿no? Que para que la implicación sea falsa, el primero debe ser verdadero y el segundo debe ser falso. Vamos a la otra proposición o la otra condicional. Esta es la bicondicional o la doble implicación. Si tenemos dos proposiciones, una que dice P, Milka habla inglés, y una que dice Q, Milka estudia en el CBA o estudió en el CBA, nosotros podemos utilizar la bicondicional. Como ustedes pueden ver, es una doble flecha, ¿no? Y se lee P, sí y solo sí Q, ¿no? Si queremos relacionar estas dos proposiciones con la bicondicional, lo siguiente. Milka habla inglés, sí y solo sí estudió en el CBA. ¿Ya? Ahora, para hallar una tabla de verdad de la bicondicional, hacemos lo mismo que hicimos hace un momento, ¿no? Hacemos un cuadro y vemos lo siguiente. Si P es verdadero y Q es verdadero, entonces la bicondicional es verdadera. Si P es verdadero y Q es falso, entonces la bicondicional va a ser falsa. Si P es falso y Q es verdadero, la bicondicional es falsa. Y si P es falso y Q es falso, entonces la bicondicional es verdadera. Lo siguiente que vamos a ver es la disyunción exclusiva. Habíamos visto la disyunción hace un momento atrás, pero esa es la disyunción simple. La disyunción exclusiva se aplica según, vamos a ver ahorita el siguiente ejemplo. La proposición P dice la paz está en el altiplano. Y la proposición Q dice la paz está en el trópico. Si nosotros queremos aplicar la disyunción exclusiva, se lee P o Q. Aquí ha habido una diferencia porque lamentablemente no puedo colocar ese apostrofecito, chicos, en mi pantalla. Lo voy a anotar yo ahorita acá. Es una línea aquí debajo de la disyunción. Lógicamente recta, ¿no? Pero ahí está. Esa es la simbología. Y si yo quiero aplicar la disyunción exclusiva en esta expresión, yo diré lo siguiente. La paz está en el altiplano o está en el trópico. ¿Cuál es su tabla de verdad? Decimos P y Q, disyunción exclusiva. Si P es verdadero y Q es verdadero, la disyunción exclusiva es falso. Si P es verdadero y Q es falso, entonces la disyunción es verdadera. Si P es falso y Q es verdadero, entonces la disyunción es verdadera. Y si ambos son falsos, entonces la disyunción es falsa. ¿Qué quiere decir esto? Que en la disyunción exclusiva, cuando ambos valores de verdad son iguales, ya sean verdaderos o falsos, la disyunción exclusiva es falsa. Pero cuando los valores de verdad son intercalados, digámoslo así, o cambiados, uno es verdadero y el otro falso, o uno es falso y el otro es verdadero, entonces la disyunción exclusiva es verdadera. ¿Ya? A eso lo podemos evidenciar aquí, ¿no? Si dice, por ejemplo, la paz está en el altiplánico, eso es verdadero. Pero la paz dice, está en el trópico, eso es falso. La oración dice, la paz está en el altiplano o está en el trópico. Es decir, uno de los dos se debe cumplir, no los dos. Uno de los dos es verdadero, no los dos. Entonces, por eso es que esta expresión o esta disyunción es verdadera. ¿Cuál va a ser mi tabla de verdad generalizada? La siguiente. Aquí está. Esta tabla les puede servir a ustedes para poder trabajar o encontrar más fácilmente el valor de verdad de la simbología o de las disyunciones, la implicación, la doble implicación y viceversa, ¿no? Por ejemplo, si yo digo P es verdadero y Q es falso, ¿cómo será la implicación? La implicación es falsa. Si yo digo P es falso y Q es verdadero, ¿cómo será la disyunción exclusiva?
es verdadero. Esta tabla me puede ayudar para yo poder encontrar esos valores, ¿ya? El siguiente es un ejercicio también planteado para que ustedes hagan. Yo haré uno o dos y ustedes harán el resto, ¿ya? Página número 23. El ejercicio 4 dice, construye una proposición compuesta utilizando el conectivo lógico condicional y determina su valor de verdad. Tenemos el ejemplo número 7 que dice, Bolivia no está en Europa. Y la otra proposición dice, Bolivia está en Asia. Entonces, si yo aplico y yo me anoto el valor de verdad de cada una de las proposiciones, yo diré, ¿no? Diré, Bolivia no está en Europa, eso es verdadero. Y R dice, Bolivia está en Asia, eso es falso, ¿no? Ahora, yo relaciono con el conectivo lógico condicional y digo, P implica AR, ¿no? Entonces, mi oración nueva será, si Bolivia no está en Europa, entonces está en Asia. Yo pues digo, ¿no? Si el primero es verdadero, P es verdadero, implica a R que es falso, entonces la respuesta va a ser falsa. ¿Por qué? Por la tabla que tenemos, ¿no? Cuando P es verdadero, implica a R que es falso, entonces la conjunción va a ser falso. Ahora vamos con el otro ejemplo. El ejemplo número 3 dice, la proposición S, 25 menos 17 es mayor que 4 al cuadrado menos 2 al cubo. Y la proposición número T dice, raíz cúbica de 27 es igual a 3. La primera es falsa, pero la segunda es verdadera, ¿no? ¿Por qué es falsa la primera? Porque 25 menos 17 es 8. 4 al cubo es 16. 4 al cuadrado, perdón, es 16. 2 al cubo es 8. 16 menos 8 va a ser 8. Entonces no sería 8 mayor que 8, ¿no? Ahí por eso es falso, porque no cumple la condición mayor que. Ahora, ¿cómo sería mi proposición nueva? Sería S implica a T. Entonces, si 25 menos 17 es mayor que 4 al cuadrado menos 2 al cubo, entonces raíz cúbica de 27 es igual a 3. Ahora vamos a ver. Me dice la implicación, la condicional mejor, que si F o el primero es falso, pero implica un verdadero, entonces el valor de verdad va a ser verdadero, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque más énfasis en la verdad, que en este caso la verdad está aquí. Raíz cúbica de 27 igual a 3. ¿Por qué no pasa lo mismo aquí? Porque se dice que una verdad nunca puede ser condicionante de una falsedad, pero sí una falsedad puede ser condicionante de una verdad. Pues bien, vamos a hacer los ejercicios de la página número 24, ¿ya? Están silenciados por si acaso, página número 24, ejercicio número 5. El ejercicio número 5 dice, construye una proposición compuesta utilizando el conectivo lógico bicondicional y determina su valor de verdad. Entonces, el ejemplo 4 dice, proposición P, la semana tiene 7 días. Y la otra proposición, la R, dice, el mes tiene 32 días. ¿No? Si queremos utilizar el conectivo lógico bicondicional entre los dos, primero debemos ver su valor de verdad de cada uno, ¿no? Decimos, la primera es verdadero, la semana tiene 7 días correctamente, pero la segunda es falso porque el mes en ningún caso tiene 32 días. Nosotros agarramos y decimos, esperemos a todo, ahora sí. P, sí, solo si eres. Eso me dice la bicondicional, el conectivo lógico bicondicional. P, sí, solo si eres. Si queremos aplicar esto a las proposiciones que tenemos, diremos, la semana tiene 7 días, sí y solo si el mes tiene 32 días. En este caso, como el primero es verdadero y el segundo es falso,
decimos verdadero bicondicional falso es igual a una falsedad. Y tiene lógica en la oración, ¿no? Porque me dice, la semana tiene 7 días, sí y solo sí, el mes tiene 32 días. Entonces, al ser el segundo una falsedad, toda la expresión se vuelve falso. Ahora vamos al otro ejemplo. Es el inciso número 3. Dice, no es el 3, es el 7. Dice la proposición S, 5 al cuadrado menos 3 al cuadrado es igual a 2 al cuadrado. Y la proposición T dice, raíz de 156 es igual a 16. La primera es falsa y la segunda también es falsa. Entonces, ¿qué decimos nosotros? Lógicamente o bicondicional S, sí, solo si T, ¿no? Entonces vamos a decir 5 al cuadrado menos 3 al cuadrado igual a 2. Sí, 2 al cuadrado, perdón. Sí, solo sí, la raíz de 156 es igual a 6. En este caso, como ambas son falsas, diremos, si falso tiene una condicional o bicondicional con una falsedad, entonces genera un verdadero. ¿Y por qué vamos a decir? ¿Por qué? Porque condiciona, pues, ¿no? Es como ser quizás un poco sarcástico, ¿no? Decir, claro, hoy día va a llover si cae nieve en el desierto, qué sé yo, una expresión como que irónica, más o menos así se maneja esta partecita. ¿Por qué? Porque si uno es falso, implica o tiene la bicondicional con otro falso, entonces genera una verdad entre ambos, ¿no? Fórmulas equivalentes. ¿Qué son las fórmulas equivalentes? ¿O cuáles son? Dos o más fórmulas diferentes son equivalentes cuando tienen el mismo valor de verdad. Entre las más importantes tenemos la siguiente, la de doble negación. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando negamos una proposición dos veces, es como decir que la proposición es verdadera, directamente sin la negación. Y en lugar de colocar esta expresión, podemos colocar directamente. La siguiente dice ley de Morgan, que como ustedes pueden ver, si me negamos o negamos una implicación, en este caso podemos cambiar esta implicación, esta negación, cambiándole el signo de valor de verdad, ¿no? En lugar de que sea I, va a ser una O. En lugar de que sea una disyunción, va a ser una separación. Ahora, se trabaja de dos formas, si ustedes pueden ver bien. En lugar, cuando está O dentro de un paréntesis con dos preposiciones y una negación afuera, pues cambie esta negación de afuera para cada expresión, para cada preposición, cambiando la del medio, en lugar de utilizar el conectivo lógico o utilizamos el conectivo lógico y. Si ustedes pueden ver, son inversas una con otra, ¿no? Ahora la condicional. Dice que cuando una preposición implica otra preposición, entonces la negación de la primera y la segunda es su equivalente a la anterior. Entonces, da lo mismo anotar esta expresión que esta expresión de aquí. Por eso estamos viendo esta fórmula equivalente. Luego la bicondicional. Me dice que cuando hay una bicondicional o una doble implicación entre dos proposiciones, esto es equivalente a anotar la negación de la primera o la segunda unido con el conectivo lógico y a la primera o la negación de la segunda. De eso me habla la bicondicional. Es una tabla de verdad. Es un arreglo lógico de todas las posibilidades de los valores de verdad de las proposiciones simples. Para determinar el número de fila, usamos la siguiente fórmula. T es igual a 2 elevado a n. Es decir, el número de fila va a estar dado por esta fórmula aquí, donde T va a ser la cantidad de filas y n es el número de proposiciones. ¿No? Si hay 3 proposiciones, por ejemplo, van a ser 8 filas. Si hay una proposición, va a haber solamente 2 filas y si hay 2 proposiciones, van a ser 4 filas. Lo siguiente que vamos a hablar es que cuando estas tablas se usan para determinar la equivalencia lógica, el valor de la tabla se clasifica en tautología, cuando su valor de verdad es verdadero, es decir,
cuando la expresión final, cuando hagamos algo más extenso que estas simples expresiones, sea verdadera, entonces hablamos de una tautología. Cuando la expresión final es falsa, estamos hablando de una contradicción cuando todos los valores de verdad son falsos. Y por último, cuando hablamos de una contingencia, estamos hablando de que el valor de verdad de dicha proposición o dicha expresión alterna entre verdadero y falso. No necesariamente tiene que ser falso, verdadero, o verdadero, falso. Pueden ser 3 falsos, 2 verdaderos, 4 falsos, un verdadero, pero que no sean todos verdaderos o todos falsos. En ese caso se habla de una contingencia. Lo que vamos a aplicar aquí, ¿ya? Pues bien. El ejercicio número 1 dice, construye las tablas de verdad y clasifícalas según el resultado. Y aquí tenemos, son 3. La primera tabla de verdad dice, P implica a Q, I, no Q o R, cierro paréntesis, cierro corchete, implica a no P o R, ¿no? Esa es la preposición. Hay que construir la tabla de verdad y saber qué es, si es una tautología, si es una antitautología o es una contingencia. ¿Cómo vamos a saber eso? ¿Ya? Primero, veamos cuántas preposiciones tenemos aquí. Tenemos P, tenemos Q y tenemos R. Es decir, tenemos 3 preposiciones, ¿no? Entonces, el número de filas, según la fórmula que ya se les había mostrado en la anterior presentación, es 2 elevado a 3, porque n, que en este caso son 3 las preposiciones, ¿no? 2 al cubo son 8, entonces quiere decir que vamos a hacer 8 filas. Muy bien. ¿Qué nos toca ahora? Agarramos y hacemos la primera fila. Decimos P, de las 8 filas, P, las primeras 4 son verdaderos y las otras 4 son falsos. Y vamos a hacer para olvidar o para intentar hacer todas las combinaciones posibles. ¿Ya? Hacemos algo similar con Q, pero si hacemos con Q verdadero, los 4 primeros verdaderos y los otros 4 falsos, va a ser la misma orden que acá, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a clasificarla o colocarla de 2 en 2. Las 2 primeras verdaderas, las otras 2 falsos. Las 2 verdaderos y las otras 2 falsos, de 2 en 2. Y por último, la tercera preposición, la preposición R. Y la R, ya que esto fue de 4 en 4, este de 2 en 2, y la R va a ser de 1 en 1, ¿no? Un verdadero, un falso, un verdadero, un falso, un verdadero, un falso, un verdadero y un falso. ¿Por qué hago esto? Para que tanto P, Q y R se combinen de las 3 formas, de las posibles formas que haya. Es decir, 3 verdaderos, P, Q y R verdadero, P y Q verdadero, R falso, P y R verdadero, Q falso, P verdadero, Q y R falso, P falso, Q y R verdadero, P y R falso, Q verdadero, P y Q falso, R verdadero y las 3 falsas. Como ustedes pueden ver, todas estas son las posibles combinaciones que existen. No va a haber una más. Ahora, si fueran 4 proposiciones, lógicamente sería 2 elevado a 4. Y 2 elevado a 4 es 16, ¿no? Serían 16 filas. Empezaríamos con 8 verdaderos, 8 falsos, y luego 4, 4, 4, 4, después de A2 y después de A1. Esto para hacerlo más sencilla las combinaciones, ¿ya? Eso tengamos en cuenta. Esto es lo primero. Darles valores tanto de verdad como de falso a P, Q y R. Luego vamos a utilizar o vamos a ver las relaciones que existen. Veamos acá. No P. Aquí hay un no P. ¿Qué habíamos dicho que había que hacer cuando era no? Cuando era el no P, si P es verdadero, no P es falso. Si P es verdadero, no P es falso. Si P es verdadero, no P es falso. Es decir, lo de aquí a lo inverso. Si los 4 primeros son verdaderos y los 4 siguientes son falsos, pues aquí al revés. Los 4 primeros son falsos y los otros 4 son verdaderos. Ahora, ¿qué falta? No Q. Tenemos no Q. Y así como en no P, no Q de la misma manera, a la inversa. Como en Q está 2 verdaderos, 2 falsos, 2 verdaderos, 2 falsos, entonces no Q va a empezar con 2 falsos
y 2 verdaderos. 2 falsos, 2 verdaderos. Y ya. Ahora, ¿qué queda hacer? Queda combinar. Ya vemos que no hay ninguna negación más, ¿no? Ahora vamos a ver las relaciones que existen, ya sea la conjunción, la disyunción o la condicional. En este caso, P implica Q. Habíamos dicho, habíamos visto cuando desarrollamos la unidad, que la condicional solamente es falsa si va de un verdadero a un falso. Ahí nomás es falso. En cualquier otro caso es verdadero. Entonces, vamos a ver P y vamos a ver Q. De verdadero a verdadero va a ser verdadero. De verdadero a verdadero es verdadero. De verdadero a falso, ahí es falso. De verdadero a falso también es falso. Ahora, de falso a verdadero es verdadero. De falso a verdadero es verdadero. De falso a falso en dos ocasiones también es verdadero. Como ustedes pueden ver, he combinado P y Q. Como dice, P implica Q. Si P era verdadero y Q falso, recién era falso. En este caso, solamente 2 falsos. Los otros 6 son verdaderos. A este vamos a decir, esta es la proposición 1, la relación 1 está aquí. Para luego utilizarlo, pero ya con el numerito nomás, ya no con toda la expresión. Seguidamente vamos con no Q o R. No Q o R. El siguiente paréntesis. Si nosotros vemos nuestra tabla de equivalencia, cuando hay el conectivo lógico de la disyunción, solamente es falso si los dos son falsos. Es decir, este y este tienen que ser falsos para que la disyunción sea falsa. Si uno de los dos es verdadero o los dos son verdaderos, entonces va a ser verdadero. Ahora ubiquemos no Q, que es este de acá, y la letra R, este de acá. Y vemos R y no Q. Verdadero y falso es verdadero, ¿no? Solamente es falso cuando los dos son falsos. Aquí, falso y falso es falso. Verdadero y verdadero es verdadero. Falso y verdadero también es verdadero. Verdadero y falso es verdadero. Falso y falso, aquí es falso. Y verdadero es verdadero. Y por último, falso y verdadero también es verdadero. A esta la vamos a llamar la segunda ecuación o la segunda proposición. Y nos vamos al tercer paréntesis. No P o R. Y así como vimos anteriormente, el conectivo de disyunción me dice que solamente es falso si los dos son falsos. Entonces vamos a anotar, ¿no? No P o R. Aquí está no P y aquí está R. Dice es falso solamente cuando los dos son falsos. Verdadero y falso es verdadero. Falso y falso es falso. Verdadero y falso es verdadero. Falso y falso, nuevamente es falso. Verdadero y verdadero es verdadero. Falso y verdadero es verdadero. Verdadero y verdadero es verdadero. Y falso y verdadero también es verdadero. Y esta vamos a llamar proposición número 3. A ver, ya tenemos uno de cada uno, los paréntesis. Ahora me falta relacionar estos dos de aquí. Fíjense, la proposición número 1, que es P implica Q, y la proposición número 2, que es no Q o R, está relacionado con el conectivo lógico de la conjunción o la I. Entonces yo voy a decir 1 y 2. 1 y 2 directamente, para no darle mucho, no hacerlo muy grande. Toda esta expresión está relacionada por 1 y 2. ¿Qué me dice la conjunción? Que es verdadero solamente si los dos son verdaderos. Entonces yo me fijo aquí, donde hayan dos verdaderos es verdadero. Si uno de los dos es falso o los dos son falsos, entonces va a ser falso, ¿no? Digo, verdadero y verdadero es verdadero. Verdadero y falso es falso. Falso y verdadero es falso. Falso y verdadero es falso. Verdadero y verdadero es verdadero. Verdad y falso es falso. Verdad y verdad, en las dos últimas filas tenemos verdad y verdad. Esta es la número 4. Para terminar, veamos aquí.
Lo que resultó de aquí es lo que estamos denominando columna 4, que es esta de aquí. Y dice implica a lo que sacamos en el valor número 3. Es decir, vamos a decir 4 implica 3. ¿Qué dice el conectivo lógico de la condicional? Que si el primero es falso o es verdadero, perdón, si el primero es verdadero y el segundo es falso, recién ahí es falso. Pero si este es falso y no importa si es verdadero o falso, va a ser verdadero. O si es verdadero los dos, entonces va a ser verdadero. ¿Cuál es mi condicionante? Que este aquí sea verdad y vaya hasta una falsedad. En ese caso nomás sería falso. Vamos a ver. Es de 4, implica 3. Así tenemos que ir, no al revés. Verdad implica verdad, es verdad. Falso implica falso, también es verdad. Falso implica verdadero, también es verdad. Falso implica falso, también es verdad. Verdad implica verdad, también es verdad. Falso implica verdad, es verdad. Verdad implica verdad, es verdad. Y verdad otra vez implica verdad, son verdades. Si ustedes pueden ver bien, el último salió todos verdaderos. Entonces esto es una tautología. Ahora, si por ejemplo, aquí hubiera sido verdadero y este falso, ahí hubiera sido una falsedad aquí y ya no sería una tautología, sería una contingencia, ¿no? En este caso, pero aplicando la ley de lógica, lo hemos aplicado de esta forma, nos hemos dado cuenta de que esta expresión lógica es una tautología, porque en cualquier caso me va a salir una verdad, ¿ya? Ahora, en el ejercicio número 1 también está el inciso B, que es la misma orden y dice no R y no P, entre paréntesis, y no, entre corchete, R implica a no Q o P. Cierro paréntesis, cierro corchete. Aquí también podemos ver que está la letra R, la P y la Q, ¿no? Entonces tenemos 3 preposiciones y tenemos que saber cuántas filas son. 2 al cubo serían 8, entonces van a ser 8 filas, ¿no? La primera, la de P, ya saben, como son 8, la dividimos de 4 en 4, ¿no? La primera fila. 4 verdaderos y 4 falsos. Luego viene la letra Q. La Q también la dividimos, pero ya no de 4 en 4, sino de 2 en 2. 2 verdaderos, 2 falsos, 2 verdaderos y 2 falsos. Luego viene la letra R, ¿no? Que sí va a ser de 1 en 1. Verdadero, falso, verdadero, falso, verdadero, falso. Luego vamos a ver las negaciones. Tenemos no P. Entonces anotamos no P y va a ser la inversa de P, ¿no? Como los 4 primeros eran verdaderos, aquí va a empezar con los 4 primeros falsos y luego verdadero. Falso, 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 falso. Verdadero, 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 verdadero. Luego viene no Q, que es el siguiente elemento. Donde se va a hacer los 2 primeros falsos y ahí vienen los verdaderos, después vienen los falsos. Y por último, no R. No R es a la inversa de R. Entonces empieza con falso, ¿no? Falso, verdadero, falso, verdadero. Y ahí está. Ya están hechas o encontradas las negaciones y las proposiciones. ¿Por qué encontré las 3 negaciones? Porque las vamos a usar, ¿no? Aquí tenemos no P, tenemos no Q y tenemos no R. Entonces nos conviene encontrarlas desde un principio y no hacer el cálculo luego. Ahora, ¿qué vamos a hallar? Vamos a hallar la primera parte que dice no R y no P. Entonces, si vamos a la conjunción y, me dice, la respuesta es verdad si ambas son verdades. Entonces, si no P, no R, perdón, y no P son verdad, entonces va a ser verdad esa fila. Si no, es falso. Vamos a ver. No R y no P. No R y no P. Estas dos columnas vamos a utilizar. Falso y falso va a ser falso. Verdadero y falso va a ser falso. Falso y falso va a ser verdadero y falso va a ser falso.
Falso y verdadero es falso. Verdadero y verdadero, ese es verdadero. Falso y verdadero es falso. Y verdadero es verdadero. Esa vamos a denominarla parte 1, columna 1 o ecuación 1, como ustedes quieran llamar. Ahora vamos a la otra, esta de aquí, no Q o P. En la disyunción, en la O, me dice que solamente es falso si ambas son falsas. Pero si una de las dos es verdad, entonces ya es verdadero o si las dos son verdaderas. Dice no Q, que es esta columna de aquí, con la columna del aire. Entonces vamos a ver. Falso y verdadero va a ser verdadero, ¿no? Falso y verdadero es verdadero. Verdadero y verdadero va a ser verdadero. Verdadero y verdadero va a ser verdadero. Falso y falso es falso. Falso y falso es falso. Verdadero y falso en las dos últimas filas, pues me va a dar verdad en ambas filas, ¿no? Y ahora tenemos la segunda parte, segunda columna, segunda ecuación, como ustedes quieran llamar. Seguidamente me dice, o vamos a esta expresión de aquí, me dice, R implica a no Q o P. Entonces, R, la condicional hacia la ecuación 2 que habíamos encontrado. Entonces decimos, R implica la ecuación 2. ¿Cuál es la columna de la R? La tercera columna de aquí. Y esa tercera columna vamos nosotros a relacionarla con la última que hemos encontrado. ¿Qué me dice la condicional? Me dice que solamente es falso si va de una verdad a un falso. Es decir, si eres verdad y el 2 es falso, ahí recién es falso. En cualquier otro caso es verdadero. Entonces nos vamos aquí. R es verdad y este es verdad, entonces es verdad. R es falso y la implicación es verdadero, entonces también es verdad. R es verdadero y la implicación es verdadero, la condicional es verdadero, entonces. R es falso y la condicional o la disyunción, perdón, disyunción es esa, es verdad, entonces va a ser verdad. R es verdad y la disyunción es falsa, entonces aquí es falso, ¿no? Por último, seguimos, mejor dicho, R es falso y la disyunción es falso, entonces es verdad. R es verdadero y la disyunción es verdadero, entonces es verdad. Y R es falso y la disyunción es verdad, entonces esto va a ser verdad. Aquí tenemos la tercera columna o tercera ecuación. Ya estamos sacando el valor de verdad de todo esto. Pero fíjense, delante del corchete hay una negación. Entonces tenemos que negar lo que me ha salido de aquí. Y decimos negando 3. Quiere decir que lo que esté aquí, si aquí es verdadero, aquí yo voy a colocar falso. Y si aquí es falso, yo voy a colocar verdadero. De la siguiente manera. Falso, 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 verdadero, falso, falso, falso. Y esa va a ser mi ecuación, mi columna o la parte 4. Una vez tenemos hasta aquí, ya tenemos, fíjense, casi lo último. Tenemos lo primero que hemos hallado, que es la parte 1, y tenemos que hacer la conjunción con todo lo que encontramos acá, que es la columna 4. Entonces decimos 1 y 4. ¿Qué me dice la conjunción? La I. Me dice que solamente es verdad si las dos son verdad. Si uno es falso, entonces, o los dos son falsos, entonces va a ser falso. La 1 es la de aquí, esta columna de acá. Y la 4 es esta columna. Vamos a ver. Falso y falso es falso. Falso y falso es falso. Falso y falso también es falso. Falso y falso es falso. Falso y verdadero es falso. Verdadero y falso es falso. Falso y falso viene a ser falso. Y por último, verdadero y falso es falso. Fíjense que todito salió falso.
Esto quiere decir que esta expresión o esta tabla, esta proposición es una antitautología. Todas son falsas, no hay ninguna verdad. Ahora, ejercicio número 1, inciso C, dice no A y no B, bicondicional, entre corchete, A implica A, entre paréntesis, no B o C. Cierro paréntesis, cierro corchete. De la misma manera, tenemos que ver cuántas proposiciones hay aquí. Aquí está A, B y C. Son 3 proposiciones. Entonces decimos 2 elevado al cubo es 8. Son 8 filas las que van a ver. Colocamos la columna de la A, si son 8 filas, de 4 en 4, ¿no? Las 4 primeras verdaderos, las otras 4 falsos. Vamos a la columna de la B. La columna de la B vamos a colocar de 2 en 2, verdadero, falso, o verdadero, verdadero, falso, falso. De 2 en 2 hasta concluir. Y por último, la columna de la C, donde tenemos que hacerlo de 1 en 1, ¿no? Verdadero, falso, verdadero, falso. Una vez esto hacemos, vamos a las negaciones. Vemos aquí que tenemos no A y tenemos no B. Entonces vamos a negar A. Como A es verdadero, las 4 primeras verdaderos, las otras 4 falsos, no A va a ser al revés, las 4 primeras falsos y las otras 4 verdaderos. Y no B va a ser a la inversa de B. Como B era de 2 en 2, empezando por verdadero, no B va a ser de 2 en 2, pero empezando por falso. Ya. Una vez hecho esto, fíjense que ya C no hay negación de C, vamos a trabajar por paréntesis. Decimos no A y no B. Es la conjunción. Cuando hay la I o la conjunción, la flechita para arriba, como ustedes quieren llamarlo, si los dos son verdaderos, es verdadero. Si uno de los dos es falso o los dos son falsos, va a ser falso. Entonces decimos no A y no B. Si los dos son verdaderos, es verdadero. Si no, son falsos. Y podemos ver aquí que en las últimas 2 filas están 2 verdaderos. Y en todas las anteriores son falso y verdadero intercalado o falso. Eso quiere decir que las 6 primeras filas son falsos y las 2 últimas son verdaderos. Esa va a ser mi proposición o mi columna 1. Ahora vamos a la otra columna. Tenemos no B o C. No B o C. La disyunción o. Dice la disyunción que es falso solamente si los dos son falsos. Pero si uno de los dos es verdadero o los dos son verdaderos, entonces va a ser verdad. La columna de no B está aquí. Y la columna de C está aquí. Si nosotros podemos ver bien, la primera fila, verdadero y falso, entonces verdadero. La segunda fila son falso y falso, entonces esa va a ser falso. La tercera fila son ambos verdaderos. La cuarta fila es verdadero con falso o falso con verdadero. La quinta fila es verdadero o falso y verdadero, perdón. La sexta fila es falso y falso, entonces ahí va a ser falso. Después es verdadero y verdadero. Y por último es verdadero con falso. Y esos son verdaderos, ¿no? Aquí tenemos solamente 2 falsas y todo lo demás es verdad. Esta va a ser mi segunda columna. Ahora, ya hemos hecho los 2 paréntesis. Falta A implica A, este paréntesis de aquí. Eso es lo que vamos a hacer. Como habíamos anotado que este paréntesis era 2, entonces vamos a decir A implica a 2. A es la primera columna y 2 es la última. Cuando utilizamos el conectivo lógico de condicional, este de aquí, si es verdadero y este de aquí es falso, es falso. Si no se da ese caso, si se da falso a falso o de verdad a verdad, entonces es verdadero. ¿Ya? Entonces, lo conveniente es mirar siempre la primera fila acá, esta de acá. Esta primera tiene que ser verdad y la segunda tiene que ser falso para que sea falso. En los otros casos va a ser verdadero. Entonces, miramos, la primera fila es
verdad con verdad. Entonces eso es una verdad. La segunda fila es verdad con falso. Entonces, este falso de aquí no puede ser, ¿no? Entonces va a ser falso ahí. Porque el primero es verdad y el segundo es falso. El tercero es verdad, verdad, verdad. El cuarto es verdad a verdad y es verdad. De aquí para adelante, fíjense, toditos son falsos. Quiere decir que ya no me interesa si este es verdadero o falso. Igual va a ser verdadero. ¿Por qué? Porque la condicional me dice así, ¿no? Me dice que si el de aquí es falso, el de aquí siendo falso o verdadero, igual va a ser verdad. La única condición es que el primero sea verdadero y el segundo sea falso para encontrar una falsa. Esta va a ser mi tercer columna. Ya tenemos la primer columna, que es lo primero que hemos encontrado, y la tercer columna que sale de aquí. Todo este corchete es la tercera columna. Y fíjense el conectivo lógico que tienen ambos es la bicondicional. Entonces decimos nosotros 1 bicondicional 3. Ahora, ¿qué me dice el conectivo lógico de bicondicional? Me dice que si los dos son verdaderos o los dos son falsos, la bicondicional es verdadera. Si son diferentes, es falso. No sé si se me entendió. Vuelvo a repetir. Si los dos son del signo iguales, ya sea verdad o verdad y falso o falso, entonces va a ser verdadero. Es como una ley de signo, ¿no? La ley de signo, ustedes saben que más por más es más y menos por menos es más. Lo mismo sale aquí. Falso por y falso es verdadero y verdadero y verdadero es verdadero. Cuando son intercalados o cuando son uno y uno, ahí sí es falso. Veamos acá. Falso con verdad, entonces es falso. Falso con falso es verdadero. Falso con verdadero es falso. 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 Verdadero con verdadero es verdadero. Y verdadero con verdadero es verdadero. Aquí podemos ver que tenemos tres verdaderos y tenemos 5 falsos. Eso quiere decir que esta es una tabla que es una contingencia. Hay tanto falsos. En el ejercicio número 2 dice, demuestra que las siguientes fórmulas proposicionales son equivalentemente lógicas. Cuando dos o más fórmulas son proposicionales, son equivalentemente lógicas, cuando sus valores de verdad o de falsedad son las mismas. Es decir, ambas son tautología, ambas son antitautología o ambas son contingencia, pero cuando son contingencia, tienen que tener el mismo orden. Es decir, si son falso, falso y todas las demás verdaderos, pues de la misma manera tienen que estar las dos para que sean equivalentemente lógicas. Y tenemos las proposiciones A, 8 dice ahí. Vamos a ver con A, ¿no? Vamos a proponerlo de otra manera esto a diferencia del anterior. Tenemos la proposición A, dice P y Q, entre paréntesis, y R, doble implicación, P, I, Q y R. Entonces, 1, 2, 3 son las proposiciones, por eso decimos 8 filas. Aquí vamos a colocar de la misma manera, pero esta vez lo vamos a hacer debajo de la proposición. P decimos verdadero, 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 4 veces y 4 veces falso. Q decimos de 2 en 2, ¿no? Verdadero, verdadero, falso, falso, verdadero, verdadero, falso, falso. Ahora aquí tenemos R, que va a ser de 1 en 1, verdadero, falso. Luego tenemos otra vez P, lo vamos a copiar tal y como está, ¿no? Verdadero, 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 los 4, y los últimos 4 falsos. Otra vez tenemos Q, volvemos a copiar como estábamos haciéndolo, ¿no? De 2 en 2. Y por último R, de 1 en 1, verdadero, falso, intercaladito. Ahora, tenemos ya, vean ustedes los valores de verdad de cada proposición puesto debajo de sí mismo. Ahora vamos a decir P y Q. Habíamos dicho que con la conjunción, si los dos son verdaderos, es verdadero. Si no, es falso. Vamos a armar un cuadrito ahí y decimos verdadero y verdadero es verdadero. Verdadero y verdadero es verdadero. Y en las anteriores, fíjense, en la siguiente,
o hay un falso o los dos son falsos. Entonces lo demás todo va a ser falso. Y esta va a ser la columna 1. Ahora, ¿dónde nos vamos? Nos vamos a la columna 2, que está en el otro paréntesis. Vamos a trabajarlo como habíamos hecho también anteriormente. Y de la misma manera, ¿no? Como es la conjunción, si los dos son verdaderos, es verdadero. Si uno de los dos es falso o los dos son falsos, entonces va a ser falso. En la primera fila, ambos son verdaderos, es verdad. En la segunda fila hay un falso, es falso. En la tercera fila hay un falso, también es falso. En la cuarta fila hay un falso, es falso, o los dos son falsos. En la quinta fila, fíjense ustedes, hay los dos verdad. Y por último, puro falso porque hay un falso, están los dos falsos. Esta va a ser la columna número 2. Luego, vamos a hacer la conjunción entre la columna 1 y R, ¿no? Dice toda esta proposición y R. Y como ustedes saben, la conjunción, si ambos son verdaderos, es verdadero. Si no, es falso. Entonces, verdadero y verdadero va a ser verdadero. Verdadero con falso va a ser falso. Y aquí todos los demás son falsos, fíjense. Todos los demás son falsos. Así que no importa aquí los verdaderos. Total, igual va a ser falso porque así me dice la regla de la conjunción, ¿no? Que si hay un falso, ya está, ya es falsa la expresión. Esta va a ser mi columna número 3. Hacemos algo parecido aquí. Tenemos la columna de P, conjunción con el paréntesis. El resultado del paréntesis es la columna 2. De la misma manera, verdadero y verdadero es verdad. Luego tenemos verdadero con falso. Verdadero con falso es falso. Verdadero con falso es falso. Y así como anteriormente vimos, fíjense, los 4 que vienen son falsos. No importa si aquí hay verdadero, igual va a ser falso. Falso, falso, falso y falso. Esta es la columna 4. Esta, la columna 3, es el resultado de esta primera parte. Y esta columna 4 es el resultado de esta segunda parte. Y dice que tenemos una implicación doble. Es decir, va a ser verdadero si los dos son verdaderos o si los dos son falsos. Si uno es falso y el otro es verdadero, entonces va a ser falso. Aquí veamos. El primero son verdaderos los dos, entonces va a ser verdadero. De aquí para abajo, fíjense, toditos son falsos en ambas columnas. Entonces todos son verdaderos. Y esta es la columna final o la columna 5. Esta es la respuesta. Esta proposición es una tautología. En el inciso B tenemos otra proposición que dice no paréntesis, P y Q, cierro paréntesis, doble implicación, entre paréntesis, no P o no Q, cierro paréntesis. Aquí, ¿cuál es la diferencia? Que tenemos o no tenemos R, ¿no? Aquí. No hay R. Solamente tenemos P y Q. Pero en mi caso yo le puse directamente con todo, ¿no? P y Q. Verdadero, verdadero, falso, falso, verdadero, verdadero, falso, falso. No P es falso, ¿no? Porque P es verdadero, no P es falso. Entonces falso, los primeros 4 falsos y los otros 4 verdaderos. No Q es al revés. Entonces los dos primeros falsos y ahí vamos cambiando con verdadero y falso. Ahora hacemos las conjunciones. Dice P y Q. En la conjunción, si los dos son verdaderos, es verdadero. Y si no, es falso. Aquí en las dos primeras filas son verdaderos. Entonces es verdadero. Pero en la siguiente, o hay dos falsos, o hay dos falsos, o es todo falso. Entonces va a ser falso, falso, falso hasta el final. Esta es la columna número 1. Aquí en no P y no Q tenemos nosotros que ver, perdón, es la disyunción. En la disyunción me dice que cuando los dos son verdaderos, o los dos son falsos, perdón, es falso. En otro caso es verdadero. Entonces, colocamos la columna y los dos son falsos, entonces va a ser falso.
Los dos son falsos, va a ser falso. Aquí en las siguientes dos filas hay dos verdaderos, entonces va a ser verdadero. En las otras dos filas hay dos verdaderos, entonces va a ser verdadero. Y por último, hay dos verdaderos, entonces va a ser verdadero también. Esta es la columna número 2. Ahora, fíjense, delante del paréntesis hay una negación, ¿no? Entonces, esta negación me dice que esta columna aquí cambia todos sus valores. Si era verdadero, se vuelve falso, y si era falso, se vuelve verdadero. En ese sentido, decimos falso, falso, y todos los demás, verdadero. Esta es la columna número 3. Y por último, la doble implicación tenemos que trabajarla entre la columna 3 y la columna 1. Ya saben que la doble implicación dice que si los dos son del mismo valor, es decir, falso o verdadero, es verdadero. Si no, es falso. Anotamos la columna y decimos falso y falso es falso, o verdadero, perdón. Falso y falso es verdadero. B, fíjense aquí, toditos son verdaderos y aquí también toditos son verdaderos. Eso quiere decir que esta columna también es todo verdadero. ¿Por qué? Porque los dos casos son verdad. Y esta es la columna número 4. Aquí ya podemos decir que el inciso A y B son equivalentemente lógicas porque tienen el mismo valor de verdad. Pero vamos a ver si en C se da esta situación. Anotamos los valores de M, 4 verdaderos y 4 falsos. Otra vez, 4 verdaderos y 4 falsos. Otra vez, 4 verdaderos y 4 falsos. Después anotamos N, que N en este caso, 2 verdaderos, 2 falsos. 2 verdaderos, 2 falsos. Y seguidamente anotamos S. S es verdadero, falso, intercalado. Ahora, aquí tenemos no S. No S es la inversa de S. Es decir, si aquí empezó con verdadero, aquí empieza con falso. Verdadero, falso, verdadero. Hasta el final. ¿Qué más tenemos? Aquí tenemos un no N. Eso quiere decir que este no niega esta expresión de acá. Vamos a colocar una columna y vamos a decir falso, falso, verdadero, verdadero, falso, falso, verdad, verdad. Esta es la columna 1, la negación de N. Seguidamente vamos a anotar la columna 2. En la columna 2 decimos no N, es decir, esta columna aquí, o M. Cuando es la disyunción, ya sabemos que tienen que ser los dos falsos para que sea falso. En caso contrario es verdadero. Así que podemos ver, falso y verdadero es verdadero, falso y verdadero es verdadero, los dos son verdad, verdad, verdad y verdad, verdad, falso y falso es falso, falso y falso es falso, verdad y verdad, fíjense aquí, entonces tenemos dos verdades. Dos. Esa es mi columna 2. Y ya está hecho. Ahora decimos, M implica no S. Esta columna aquí será falso si va de un verdad a una falsa. En caso contrario es verdad. En esta primera fila decimos de verdad implica falso, eso es falso. Pero en la segunda es verdadero. La tercera otra vez, B implica F, es falso. La cuarta es verdad. La quinta es verdad. La sexta es verdad. La séptima es verdad. Y la octava también es verdad. Solamente esas dos filas eran falsas. Esta es la columna número 3. Ahora en la columna número 4 tenemos otra vez la implicación. M implica S. Solamente es negativo o falso, perdón, si va de una verdad a una falsedad. En este caso, la primera fila es verdad. La segunda fila es falso, porque va de una verdad a un falso. La tercera fila es verdad. La cuarta fila otra vez es falso. Y de la quinta para adelante, fíjense, es falso. Así que no me va a afectar, siempre va a ser verdadero. ¿Por qué? Porque esta es la condición de que el primero sea verdad y el segundo sea falso. Si el primero es falso, ya no importa, ¿no? Todo va a ser verdad. Esta es la columna 4. Ahora, la columna 5 sale de aquí, de esta disyunción, esta conjunción, perdón. Entonces, tenemos que conjugar este paréntesis con este paréntesis. Entonces, conjugamos el 2 con el 3.
La conjunción dice que es verdad si los dos son verdades. En caso contrario es falso. Aquí tenemos una verdad y un falso. Eso es falso. En la segunda fila tenemos verdad y verdad. Eso es verdad. Verdad y F. F. V y V es verdad. Falso y verdad es falso. Falso y verdad es falso. Verdad y verdad es verdad. Y el último es verdad y verdad. Y esta es la columna 5. Para terminar, la doble implicación tiene que unir el resultado de esta primera proposición con esta segunda. Y el resultado de esta proposición es la columna 5 y el resultado de esta segunda es la columna 4. Entonces, si las dos son iguales, es verdad. Si las dos son diferentes, es falso. ¿Qué vamos a decir? Falso y verdad es falso. La segunda fila son diferentes, falso. La tercera fila son diferentes, falso. La cuarta fila son diferentes, falso. La quinta fila son diferentes, es falso. La sexta fila son diferentes, fíjense, sexta, falso. La séptima son iguales, verdad y verdad, es verdad. Y la octava son iguales, verdad y verdad, es verdad. Entonces esta es la columna número 6. Y como ustedes pueden ver, aquí salió una contingencia, porque hay 2 verdades y hay 6 falsedades. Entonces, por eso decimos que el inciso A y B son equivalentemente lógicas, porque en ambos incisos sale solamente verdad, no sale ningún falso.